Para los amantes de la literatura, existen grandes libros que requirieron una segunda lectura, y esto incluye leer comentarios críticos y disfrutar con sobrado placer la película. Esos libros se convirtieron en puntos de referencia no solo por su articulada construcción artística, sino por la capacidad de sintetizar de manera magistral los dilemas del ser humano, inmerso en su mundo de contradicciones. Y es sorprendente la edición de lujo de obras que fueron escritas 200 años antes de Cristo, pues se han constituido en faros para orientar la navegación del sincero buscador hacia la elevada conciencia de transformación que tanto necesita nuestra humanidad. Es de entender que de nada sirven los análisis y comentarios críticos de los especialistas sobre una obra literaria si antes no ha existido la intervención honrada del lector en su profunda intimidad. Y esa intervención del lector debe superar el análisis literalista, el cual pende de considerar el desarrollo de los acontecimientos tal como están escritos, sin lograr atravesar el velo simbólico que cubre el sendero que conduce al encuentro de la verdad oculta. Por eso, leer literatura no se le puede considerar un simple hábito, sino el camino hacia la libertad individual. Los invito a seguir las pistas simbólicas de grandes obras literarias. ¡Comencemos! En la mayoría de las grandes obras literarias, por lo general se pone de manifiesto la gran travesía de un personaje que logra superar enormes obstáculos y vence enemigos poderosos, hasta lograr la conquista de su libertad y el amor. Para entender ese recurrente periplo, contado de diversas maneras, existen recursos que facilitan la comprensión de la travesía de ese héroe inmortal en una obra literaria. Uno de esos recursos es seguir los elementos que se desarrollan en la teoría del monomito descrito en las obras de Joseph Campbell. El monomito describe las diversas etapas que atraviesa el héroe y que por lo general se estructuran de la siguiente manera. Inicia por la comodidad aparente de aquel que será elegido para seguir la travesía. Al ser llamado a la aventura, este muestra desinterés, pero esto cambia al manifestarse una crisis que genera una caída y lo obliga a seguir la ruta. Luego de sortear los obstáculos y enfrentarse con su antagonista, sale victorioso y resurge transformado y purificado. Este proceso tan elemental lo vemos reflejado desde los mitos, cuentos clásicos más simples, hasta las historias o novelas con alto nivel de complejidad. Pero, ¿a qué travesía se refiere la aventura de ese héroe reproducido muchas veces con distintos argumentos? No hay duda que se refiere a un viaje interior que inicia en la conciencia de cada uno de nosotros, por lo que dentro de cada uno se encuentra un héroe esperando el llamado a la travesía que lo conducirá inevitablemente a su propia liberación. El héroe interno debe enfrentarse con la legión de antagonistas que tienen su fortaleza en el miedo, la culpa y la vergüenza. Esa travesía nos está esperando a todos. Algunos han avanzado en su periplo y en silencio han alcanzado niveles superiores de conciencia, pero otros se encuentran acomodados en sus condicionamientos de la personalidad, aturdidos por los conflictos creados por el mundo errático de los pensamientos y la influencia del entorno social. Las crisis en la vida tienen una importancia vital para movernos hacia estados que nos vuelven conscientes de nuestra naturaleza interna y su relación con el mundo externo, sin que éste incida o se vuelva necesario para mejorar el comportamiento individual. Es importante mencionar que dentro de la travesía del héroe son comunes algunos personajes que encarnan simbólicamente aspectos de la conciencia interna del ser humano. Por eso es recurrente la presencia de un guía como iluminador del camino del héroe, el cual simboliza el ego superior o la conciencia de cambio, así como personajes que, aunque forman parte del grupo que lo acompaña, tienen comportamientos en el que evidencian sus dudas o denotan ciertos extravíos de los objetivos del héroe. Lógicamente, estos representan la falta de carácter y honradez en entender e integrar las contingencias de la cotidianeidad debido a los condicionamientos inconscientes de la personalidad que por lo general desequilibran las relaciones con los demás.
y crean en el individuo un panorama de experiencias desagradables. No faltan los personajes que otorgan pistas importantes para alcanzar el objetivo y otros que ponen trampas para hacerlo fracasar. Así como la existencia del personaje oscuro o malvado que habita en lugares sórdidos y tiene sus propias huestes y quien mantiene secuestrada a una princesa o un tesoro de incalculable valor. El héroe debe enfrentarse decididamente con ese personaje malévolo que simbólicamente representa el aspecto oscuro de su propia personalidad. Al vencer y liberar a la princesa o el tesoro, logra la integración de sí mismo. La princesa o el tesoro simbolizan el alma, como fuerza vital que lo empujó a iniciar el periplo que inevitablemente lo llevó a su propia redención. Los aspectos anteriores podemos identificarlos sin mayor dificultad en los cuentos clásicos y no hay duda que en las grandes obras literarias se encuentran ampliamente desarrollados. Uno de esos ejemplos es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Según Dante, Virgilio lo guía para descender por los 9 círculos del infierno, luego asciende por una montaña que representa el purgatorio, el cual es una isla que solamente tiene una puerta. En sus laderas se escalonan terrazas que significan pecados mortales y el Edén florece en la cumbre. Virgilio representa un ser superior o ego superior que guía a Dante para que logre su objetivo. Beatriz es la fuerza transformadora o el alma que le nutre la convicción a Dante. El infierno y el purgatorio es el mundo contradictorio creado desde la personalidad egocéntrica en la que viven la mayoría de individuos que tropiezan violentamente contra sus propias necedades, que son producto de la galopante ignorancia. Otro ejemplo a considerar es el poema épico La Odisea de Homero, el cual está constituido por 24 cantos y considerada precursora de la novela actual. En la Odisea se desarrolla la aventura de Ulises, quien después del triunfo en la guerra contra Troya, debe regresar a Ítaca. Para lograrlo debe navegar durante más de 10 años, enfrentando peligros y desafíos. Este héroe durante su travesía es guiado y protegido por la diosa Palas Atenea o el ego superior. En su embarcación lleva una numerosa tripulación que lo acompaña en sus aventuras, en las cuales se ve enfrentado a monstruos, tentaciones, distracciones y placer erótico que fácilmente se pueden considerar como los condicionamientos de la personalidad fragmentada en la que viven la mayoría de los individuos. En Ítaca lo esperaba su hijo Telémaco y su esposa Penélope, quien representa el alma, ya que ella es uno de los poderosos motivos de inspiración para cumplir su misión. Y para culminar esta sucinta opinión, tenemos a Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Don Quijote inicia su aventura después de volverse loco por leer muchos libros sobre caballería, y eso lo inspira a salir a realizar su propia aventura de caballero. En dicha aventura lo acompaña Sancho Panza, un hombre ignorante e ilusionado con la promesa de que sería nombrado gobernador de una ínsula. En este caso, el ego superior está personificado en Don Quijote de la Mancha, y Sancho Panza representa a la personalidad fragmentada y entretenida con la ilusión del mundo. En el viaje heroico, Don Quijote de la Mancha se enfrenta a varios desafíos y peligros en los que existen grandes lecciones éticas y morales. Dulcinea del Toboso representa lógicamente el alma y representa el motivo primordial de su travesía. En la segunda parte, ya casi al final de la obra, Don Quijote se enfrenta en duelo con el caballero de la Blanca Luna. Este lo vence y le ordena borrar de su mente a Dulcinea de su cabeza. Don Quijote le pide que le quite la vida, pues aunque había perdido el honor, nunca renunciaría a Dulcinea. De lo anterior puedo concluir que no hay duda que la vida de cada uno de nosotros es una novela en la que a veces nos toca ser héroes y en otras miserables villanos. Volvernos conscientes es entender cuál de los dos aspectos es más evidente en las relaciones cotidianas y luego emprender el propio viaje para lograr la integración interna, y eso será el cambio que deseamos ver en el mundo.